parece muy interesante, y si hay algo que China no se puede permitir es que la gente comience a demandar, después de todo lo que los distinguidos expositores anteriores han presentado sobre los temas de clase media. Si algo que China no se puede permitir es que comiencen a tener carencias, empiecen a tener faltas de diversos productos y la gente comience a reclamarle. Por eso, en esta foto, que como foto me pareció fantástica y que muestra muy bien todo lo que es el avance y la necesidad de China con los temas de energía, esta es justamente una plataforma de la CNOOC, la China National Offshore Oil Company, de la que en distintos momentos hemos hablado hoy por aquí. Cuando tratamos este tema del petróleo y del seminario, que lo hablamos con el embajador Sadus el año pasado, y yo hablaba del tema del petróleo, comencé a informarme, les diría que en enero de este año, para ver cómo estaban las cifras, porque se decía que para el año 2015-2017 China iba a ser el mayor consumidor, importador mundial de petróleo, superando a los Estados Unidos. Se hablaba de 2015-2017. Bueno, a la fecha de cierre, más o menos, del tema de este PowerPoint, en septiembre de 2013, China tiene el honor, que por eso le puse tal vez dudoso, de ser el primer importador mundial de petróleo. El consumo de los Estados Unidos es de 6.24%, y el de China es el de 6.30 de barriles por día en realidad. Y también hay un aspecto que yo quiero destacar con relación a esto. China, por un lado, es la primera importadora mundial de petróleo, como hemos visto, esto de hecho por la EIA, que es la Agencia Internacional de Energía, y se espera todavía que haya una mayor diferencia a medida que pase el tiempo. Pero hay otro aspecto de China que no se menciona, y es que China también sobrepasó a Estados Unidos en la inversión de energías renovables. Por eso lo marqué con una cruz, porque acá está empezando a aparecer desde el año pasado una China de la cual no se habla demasiado, que es la China verde. China sabe que tiene su limitación en cuanto a la necesidad de energía fósil. En cambio, están haciendo una enorme inversión en todo lo que es energía alternativa, energía proveniente de mareas, eólica proveniente del viento y todo tipo de eficiencia del consumo. ¿Cómo podemos leer esta noticia? China, primer importador mundial de petróleo. La podemos leer de dos maneras, tal vez de una o de otra o de las dos simultáneamente. Podemos decir que hay una superioridad industrial china, que la industria de China ha crecido de tal manera que ha superado en algunos aspectos a la industria americana, que continúa la recesión en los Estados Unidos y por eso tiene menor consumo de petróleo. También hay una prueba de que hay un crecimiento industrial superior de China. Fíjense que durante el año pasado en Estados Unidos se compraron 14 millones de autos 0 kilómetros. En China se compraron 21 millones de autos 0 kilómetros. Multipliquen por la demanda de gasolina de todos estos vehículos y vayamos pensándolo. Ahora, si pensáramos solamente en esos cuatro aspectos, estaríamos obviando tal vez la cuestión principal, que es, al convertirse China en el principal consumidor mundial de energía, hay un elemento importante. Vemos que afianza su papel dominante en escena, marca el rumbo del futuro global en cuanto a distinto eje geopolítico y a distintos intereses que se están moviendo en distintas placas tectónicas, y a su vez se crea una obligación, porque cuanto más consume, más debe asegurarse su reaprovisionamiento, que es un poco lo que les decía, qué significa esto y cómo leer esta noticia. Algunas cifras. Solamente en el año 2010 China realiza intercambios por 20 billones de barriles de petróleo, 20.000 billones.
y también hay inversiones en gas en América Latina que tuvieron un cambio muy importante. Hubo inversiones importantes en 2008 de 1 billón, hubo muy poca inversión en 2009, cero también en 2007, pequeñas inversiones en 2006 y 2005, pero el 2010 fue una especie de año de despegue en lo que hace a inversiones, sobre todo relacionado con Argentina. Y esto, ¿por qué este salto de 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 con cero inversión y llegamos a 2010 con algo que yo quiero destacar? Porque, primero por el nuevo interés geopolítico de China y su inserción como demandante mundial de los intereses petroleros, como un nuevo jugador dentro de la escena de este mapa petrolero mundial. Y en segundo lugar, recordemos que en 2008 China saca el libro blanco sobre la relación entre China y América Latina. Entonces allí, de esa relación que era muy pequeña hacia América Latina, China decide enfocarse y afianzarse a su interés con relación a América Latina. Quiero hacer una breve reseña de lo que significó la parte histórica. Ustedes saben que Estados Unidos se encuentra, en el año 1859, encuentra petróleo en Pensilvania. Y a partir del momento que encuentran el petróleo vinculado a la expansión de Henry Ford y los automóviles a principios del siglo XX, se produce una fuertísima presencia de los Estados Unidos en todos los asuntos vinculados al petróleo y sus derivados. Y justamente la Standard Oil de John Rockefeller llega a cobrar tanta importancia que en 1911, o sea, apenas a unos 60 años del descubrimiento del petróleo, nos encontramos que ya la ley antitrust, viendo lo que había crecido la Standard Oil, le indica que se divida, y tenemos la Standard Oil de Nueva York, la Standard Oil de Nueva Jersey, y aparecen otras pequeñas petroleras como Sun y Amoco. Después también la Standard Oil de California, que va a ser la futura Chevron, que nosotros en la Argentina hemos estado hablando mucho de ella últimamente. La Standard Oil es la tercera empresa más rica de los Estados Unidos y está entre las top 10 mundiales. ¿Qué significa el poder del petróleo? Significa que sea fin de la Segunda Guerra Mundial. Lo vemos al presidente Roosevelt, que viaja especialmente hacia Arabia Saudita para reunirse con el rey Abdulaziz. Lo vemos también en que Estados Unidos fue un gran proveedor en la Primera y la Segunda Guerra Mundial de petróleo para los aliados. Gran parte de la pérdida de la guerra por parte de Alemania y Japón se debió también a la carencia de combustible. Tal es así que los aliados llaman al petróleo la sangre de la victoria. Luego del caso del presidente Roosevelt, nos encontramos con Truman en el 47 y con Eisenhower en el 57, que prometen a Irán, Irak y a Arabia Saudita y a otros estados de Medio Oriente ayuda militar. Entonces, hay una presencia de los Estados Unidos en toda la zona petrolera de las fuentes petroleras conocidas en ese momento. Les hablo de la década del 40 y pico hasta el 70, muy fuertes, donde se imponen ellos con extracciones, pero a su vez se hacen permanentes planes bilaterales de defensa, de protección, de bases militares, etc. Y después del shock petrolero del 73-74, Kissinger dice que los Estados Unidos estaban dispuestos a ir a la guerra por petróleo. En el caso del 1980, y con la presidencia de Carter, no sé bien que Carter fue un demócrata, fue un adalid de los derechos humanos, él habla de la seguridad energética de Estados Unidos y declara: todo intento de hacerse con el control de la región del Golfo Pérsico por cualquier fuerza externa será considerado un ataque contra los intereses vitales de los Estados Unidos de América y repelido por cualquier medio necesario, incluyendo la fuerza militar. Nos vamos acercando a nuestros días. En 1990 tenemos el ataque de Irak a Kuwait, la intervención en la guerra del Golfo con Bush padre.
Alan Greenspan, en el 2003, cuando fue la invasión a Irak, dice: me entristece decir que es políticamente inconveniente reconocer lo que todos saben, que la guerra de Irak está en gran medida vinculada al petróleo. Alan Greenspan era el presidente de la Junta de la Reserva Federal. Y en 2006, en su discurso sobre el Estado de la Unión, que dan todos los presidentes americanos en enero, George Bush hijo dijo que Estados Unidos era adicto al petróleo. O sea que acá tenemos una presencia, el gran jugador petrolero hasta ahora es Estados Unidos. Nos encontramos con los mayores productores del mundo, los vemos hasta el número 15, desde Saudi Arabia, lo van viendo ustedes en la diapositiva, pasando por Kuwait, Brasil, Nigeria y Argelia. ¿Cuál ha sido la política energética de China? Desde fines del año 80, China ha hecho una estrategia. Yo les digo que este análisis sobre el petróleo lo voy a hacer desde el punto de vista de relaciones internacionales y economía, no desde, aclaro, desde la ingeniería petrolera, que no es precisamente lo mismo. Desde fines del 80, hubo en China una estrategia de asociaciones, de captar inversión extranjera directa, porque lo que a ellos les interesa, desde el 80 y ahora también, es recibir tecnología, información y know-how. En 1979, las empresas eran todas estatales. A partir de 1980 nos encontramos ya con la CNOOC, que es la más grande empresa offshore de China, y comienzan a pensar en inversiones a partir de los fines de la década del 80, y les diría que entre 1990 y 1995 China comienza a ser la primera receptora, por un lado, de inversión extranjera directa en su país, y aumentar su capacidad manufacturera y tecnológica. A partir de este momento también China comienza a pensar en hacer inversiones petroleras en otros países. Algo que me parece interesante destacar es que hasta ahora, con este nuevo presidente que tiene China, todos los grupos anteriores que sucedieron a las grandes reformas de Deng Xiaoping han sido toda una camada de ingenieros. O sea, había una fuerte formación de ingenieros y tecnológica en China, que es la que los lleva por este camino de la industrialización. Li Peng mismo era ingeniero. Xi Jinping es abogado, ¿verdad? Ciencias sociales. O sea, es la primera vez en este grupo que que no son precisamente ingenieros. América Latina hasta el año 2009 no era ninguna prioridad, como dijimos, hasta que aparece el libro blanco sobre América Latina, escrito por los chinos, y comienzan a darle importancia. En esta foto que ustedes ven aquí, es las distintas maneras de aprovisionamiento que ha tenido China y la presencia que comienzan a tener, especialmente durante la presidencia de Hu Jintao, en todos aquellos países que a China le puedan ser útiles como fuentes de hidrocarburos. Allí arriba lo vemos con el presidente al-Bashir en Sudán en el 2007, con el presidente Obasanjo de Nigeria en el año 2006, lo vemos al presidente Chávez con el canciller Li Keqiang, hace unos 4 o 5 años atrás. Y es un cuadro de las inversiones que han hecho los chinos, las National Oil Companies, las NOCs chinas, las compañías chinas dedicadas al petróleo entre 2005 y 2011. Vamos en el renglón de abajo podemos advertir la fuerte inversión que han hecho las compañías chinas, especialmente vinculado a Brasil. Luego también hay una fuerte inversión en Argentina, de la cual vamos a hablar detalladamente después, y también algunas inversiones de petróleo en Ecuador y en Venezuela. Ahí hay una expansión importante
de todas las NOx en toda Latinoamérica, las vemos en Cuba y el Caribe, las vemos también a Sinopec, sobre todo mucho en México, en la Guayana, en Venezuela. Los encontramos también en Ecuador, a CNPC y Sinopec, que compraron Andes Petroleum, Sinopec y Petroecuador. Las encontramos también en Perú, en Argentina, en Bolivia. Después vamos a hablar específicamente de estos casos. Hoy preguntaban cuáles eran justamente las compañías. Bueno, acá tenemos otro gráfico que es interesante también. Las columnas en azul son justamente las vinculadas a todo lo que es las importaciones vinculadas a hidrocarburos, a gasolina, sobre todo a petróleo crudo. ¿Cuáles son las inversiones de compañías chinas en energía en Argentina? Y voy a comentar algunas solamente, no es un panorama exhaustivo. Encontramos ya, a partir de 2006, en Río Negro se compra la compañía minera Sierra Grande. Creo que Alberto había comentado algo sobre esto hoy. En julio, en el año 2010, es cuando vamos a encontrar una enorme cantidad de procesos de compra y adquisición de distintas compañías que estaban operando en Argentina. En julio de 2010, la China National Machinery and Equipment compra justamente una compañía metalúrgica, invierte 10.000 millones de dólares. En marzo de 2010 es la compra más importante, donde la CNOOC compra el 50% de Bridas, en una operación de 3.100 millones de dólares. Hay un importante interés de esta CNOOC en el yacimiento de Vaca Muerta. En noviembre de 2010, Bridas, que ya es una empresa mixta, compra a BP, que es British Petroleum. Siempre hablo de compañías que están operando en Argentina. A BP Argentina el 60% de Pan American Energy, por una operación importante de 7.059 millones. Y BP, que no pensaba vender, si ustedes se acuerdan del derrame terrible que tuvo BP en el Golfo de México, tuvo que pagar enormes cantidades de dinero en seguros y tuvo terribles pérdidas. Por eso BP justamente vende este porcentaje de Pan American Energy. En diciembre de 2010, Sinopec Corporation, que es también otra petrolera, adquiere Oxy, que es Occidental Petroleum Corporation, todo su negocio de petróleo y gas en Argentina. Es importante porque es una cifra de pesos, son 2.400 millones, y ellos tienen presencia en 3 provincias argentinas. Para el 1 de marzo de 2011, Pan American Energy adquiere el 100% de los activos de ESSO en Argentina. ESSO es una subsidiaria de ExxonMobil, y con eso ellos adquieren a su vez todas las estaciones de servicio de ESSO, que son alrededor de 727, y tienen presencia en la refinería de Campana y vinculadas a todo lo que es la parte de refinación, lo que es downstreaming. También tienen presencia en Cerro Dragón, que es una zona de extracciones muy importante, donde han recibido la concesión a 2057. A modo de referencia, aunque no tiene que ver exactamente con el tema petróleo, sí quiero que ustedes saben muy bien que en el año 2011 ICBC compró al Standard Bank Group en una operación que fue de 600 millones. Standard Bank, que era el anterior Banco de Boston. Ahora pasó a Standard Bank y después a ICBC. Es la primera inversión que ICBC hace en América del Sur. El 13 de enero de 2011, la Tierra del Fuego Electrónica y Química de Río Grande hace un acuerdo con una empresa china para venderles urea por 800 millones de dólares en la inversión.
Hay un puerto comercial exportador donde se invierten 130 millones de dólares, hay una central térmica, las obras civiles que están todavía construyéndose están a cargo del grupo Rollo. Se calcula que esto dejó en Argentina unos 1.000 puestos de trabajo. Después nos encontramos también con Huawei, que es una empresa de telefonía que ya operaba en el país desde el 99, pero que ahora está mucho más desarrollada en Tierra del Fuego, que fabrica justamente celulares. Encontramos el grupo de Shandong en Famantina con una inversión de 350 millones de dólares. También tenemos estamos siempre en 2011, la China Gold con Grandin de Canadá, y son titulares de un proyecto minero de Cerro Negro, Santa Cruz. La Sange Hope for Grain and Oil Group exporta cobre, hierro, que extrae desde Jujuy con una inversión de 22 millones de dólares. Y en agosto de 2003, hace poco, el Geshowa Group Corporation, GGC, toma a su cargo la construcción de la represa de Neuquén del Chihuido junto con Electroingeniería, y es una empresa, también iban a estar a cargo de las dos represas Zepernik y Néstor Kirchner en Santa Cruz, que, como les decía Fernández Taboada, es un proyecto que ayer nos enteramos que por ahora está demorado porque Argentina, por no haber cumplido las pautas de los memorandos de entendimiento que tuvieron en 2004 con el presidente Kirchner y en 2010 con la presidente Fernández de Kirchner, por no haberlo cumplido, se le niegan los seguros y no pueden tener la inversión que necesitaban de bancos chinos de 4.100 millones de dólares, de manera que en la noticia de ayer, no sé cómo va a seguir este tema para más adelante. Encontramos también con una compañía como Midea de electrodomésticos, hay mineras en Jujuy y demás, y vemos así que Argentina es una proveedora primaria de productos de commodities a China, productora primaria de la inversión extranjera directa de China. Acá vemos una proyección interesante. A mí a veces me sorprenden los gráficos y las proyecciones de China, porque generalmente China se adelanta 2 o 3 años a lo que uno supone. Así que esta es la proyección a 2030, pero a mí no me extrañaría nada que para 2020 ya este margen se hubiera cumplido. Si les digo también que se pensaba que Estados Unidos iba a continuar siendo el líder importador de petróleo crudo hasta 2017, y nos encontramos con que en 2013 ese lugar ya lo ocupó China. Ustedes ven esta proyección de importación como va aumentando desde justamente 2010, 2015, en una curva netamente ascendente. Estos son los números de las compañías chinas de las que hablamos hoy, cómo están ubicadas en el mundo. Sinopec es la 7ª en el ranking global, CNPC es la 10ª, Sinopec es la 252, Sinochem 203, acá están, y esto es a 2009, seguramente hoy debe haber subido varios puntos. Quiero comentarles, bueno, estas son adquisiciones, simplemente a título de referencia, son las adquisiciones chinas que se han hecho en América Latina entre 2005 y 2010. ¿Cuáles son los grupos? Fíjense que hay una enorme cantidad de metales, energía, metales, algo de real estate, transporte, agricultura, energía, metales. O sea que el tema energía es un tema que preocupa especialmente a los chinos. Si recordamos ese pequeña videito que vimos al principio, les recuerdo lo que les dije: China no se puede permitir el descontento de su gente por la falta o la carencia de algún producto, sobre todo cuando tiene una poderosísima clase media pujante y demandante y en ascenso. Bueno, estas son las compañías de 2010-2011.
Lo que se ha invertido son 13.178 millones de dólares que se han invertido en Argentina. Esto es un gráfico de la Cámara de Gas y Petróleo de Neuquén. Sintetizando un poco todo esto, los intereses de las compañías petroleras chinas en Argentina, ellos en Latinoamérica tienen vastas reservas concentradas geográficamente, hay nuevos descubrimientos de petróleo permanentemente en América Latina. China tiene una necesidad real para asegurar el suministro a largo plazo de petróleo, eso es indiscutible. Tiene menos competencia con otros offshore, tiene un horizonte a largo plazo. Mañana empieza la reunión del comité del PCI chino, vamos a estar todos los que nos dedicamos a esto siguiendo las decisiones que toman, porque se dice que va a haber cambios muy importantes que van a ser tomados de reformas, van a profundizar las reformas, inclusive abriendo más el mercado. Gran número de países de América Latina carecen de la liquidez que China posee, porque es importante esto también, porque China al establecerse cubre todo un espectro. Ellos tienen que exportar su petróleo. Si no hay líneas de transporte, si no hay ferrocarriles, los construyen. Si no hay puertos, los construyen. Lo que les interesa es justamente, además de extraer, asegurarse la exportación a China. Hay compañías de la región dispuestas a vender activos, hay un cambio de ritmo de parte de las empresas chinas en inversiones en los 2 últimos años en cuanto a la actividad de adquisición, y buscan también establecer más bases de consumo en el extranjero, que es las importantes colonias que China ha establecido en distintos países, sobre todo en el caso de África. Brevemente quiero comentarles esto. La Argentina necesita aumentar la oferta interna de energía, especialmente de gas y de petróleo. Ustedes saben que nosotros, nuestro consumo hace un uso impresionante de lo que es gas natural, un 49%, es menor que el petróleo, y de los otros es uno de los pocos países donde el gas natural tiene significativa participación en todos estos segmentos de consumo, sean residenciales, comercio, etc. Y nuestras reservas han disminuido el 50% en los últimos 10 años. La producción de miles de barriles de petróleo diarios es esta, ustedes lo ven de 1999 a 2009, y siguió bajando. Y las limitaciones en el abastecimiento energético se tradujeron en cortes de suministro, cortes de producción. Recordarán que tuvimos cortes programados hace un tiempo. Acá ven la incidencia de la energía importada en el costo total, y también esto está vinculado con las altas cifras de inflación de Argentina. Yo no me voy a detener en este tema, no tenemos tiempo para hacerlo ahora. Y sí quería comentar brevemente el tema del shale gas, o el gas de esquisto, que es ese que se encuentra en estas manchas rojas que ustedes ven en el mundo, del cual Argentina afortunadamente tiene un yacimiento importante, como también lo tiene Estados Unidos. Esto es importante por 2 aspectos. En el caso de Estados Unidos, la extracción de este gas de esquisto, de este shale gas, le va a permitir, porque están haciendo las extracciones ahora, es un tema complejo porque el shale gas es complejo para extraer, su extracción cuesta alrededor de 3 veces más de lo que es la extracción común de petróleo, está muy pero muy profundo. Se usa un sistema de fractura hidráulica con agua que es riesgoso porque puede llegar a, se ha hecho en realidad, puede llegar hasta provocar pequeños sismos y terremotos. Muchas veces el gas contamina las capas acuíferas, o sea que es compleja la extracción del shale gas, pese a que ahora el nuevo sistema, justamente hablando con ingenieros de IPF, me comentaron que se llama Octopus, que reduce el impacto de la fractura horizontal hidráulica y permite la extracción con cierta seguridad mayor. Bueno, les decía que esto es importante porque Estados Unidos puede llegar a autoabastecerse
de gas, y mediante un sistema complejo también de destilación puede aumentar sus incrementos de petróleo, a tal punto que ya no va a depender tanto de la OPEP como dependía antes. Y esto geopolíticamente es sumamente importante. En las islas en conflicto, que están en conflicto entre China y Japón, me pareció interesante aportar esta foto, que son operarios de la CNOOC desplegando la bandera china. El problema no son las islas, que son pequeñas y poco valiosas, el problema es lo que está debajo de las islas. De ahí el problema con Japón. Y pasemos a este libro blanco de política energética de China del año pasado, que es yo les diría que es una joyita sin desperdicio. Quiero leerles algunos aspectos. Ellos, primero, los chinos definen qué es la energía. Y dicen, la energía es la base material para el progreso de la civilización humana y es una condición básica, indispensable para el desarrollo de la sociedad moderna. Es un asunto estratégico para China como país para conseguir sus objetivos de modernización y prosperidad para su gente. O sea, ya desde entrada, indudablemente dicen que para ellos esto es el objetivo de la energía, es fundamental para el crecimiento del país. El libro después sigue citando las mejoras obtenidas en los últimos 30 años. Jorge y yo, que hemos estado en la China de 1980, recordamos una marea de gente vestida de azul, uniformada, cientos de miles de bicicletas por las calles, enormes avenidas vacías de autos. Si vamos hasta las últimas visitas hace 1 o 2 años, no se puede circular de la cantidad de autos que hay. El crecimiento de las autopistas ha sido realmente increíble.